Hola, muy buen día, compañeros, alumnos y docente. Mi nombre es Clinton Carrillo, estudiante de octavo semestre de Derecho de la Corporación Universitaria Ideas de Colombia, sede en Villavicencio Meta. Quiero contarles que este video es motivado por el doctor Héctor David Gutiérrez, docente de contratación internacional de la universidad, y este video también es con el fin del marco del tercer parcial de esta materia. Voy a hablar sobre la fase precontractual de la contratación internacional, que pues también lo han denominado la doctrina como tratos preliminares o fase preparatoria en el tráfico mercantil y internacional. Muchos contratos se redactan e incluyen con simpleza. Sin embargo, la complejidad de ciertos tipos de contratos hace necesaria que exista una preparación previa a la elaboración del documento definitivo que habrá de ser la ley entre las partes. En ocasiones las partes intercambian información y documentos durante la fase negocial previa a la firma del contrato, y es habitual utilizar las denominadas cartas de intención o pactos entre caballeros, lo que llaman los gentlemen's o agreements, las cuales pueden incluir multitud de consideraciones de las que se derivan obligaciones para las partes, pues para que no haya lugar a malos entendidos, ¿no? Y igual debe señalarse expresamente que se trata de un deseo de negociar sin más, es decir, que no hay como una promesa de concluir un contrato, ¿sí? Es importante señalar desde ya también que cuando alguna de las partes actúe de mala fe, podrá incurrir en una responsabilidad por los daños causados a la otra durante esta fase. Bueno, entonces continuemos con el acuerdo de confidencialidad, que en este concepto también tradicionalmente hablando se manejaban o manejaban, sí, manejaban las empresas, estaba vinculado directamente con el contenido de los contratos comerciales que celebraban, así como su listado de precios y clientes, eh, la fuerte competitividad que presenta la industria, pues sus nuevas modalidades de acuerdo interempresariales consisten en funciones, ¿sí? En estas funciones tenemos lo que es el joint venture, escisiones, partners, etcétera. Y fundamentalmente el nuevo encare en cuanto a la satisfacción de los requerimientos de los clientes revolucionó en esta última década las prácticas empresariales tradicionales. Digamos que en definición es un pacto celebrado para no divulgar la información a la cual tenga acceso en la etapa previa de la celebración del contrato internacional y de la cual dependerá en la celebración del mismo. Cuando se celebra este tipo de acuerdos, cada empresa deberá adoptar las medidas que proporcionen la seguridad suficiente para que ninguno de los representantes, empleados, consultores, pues no divulguen estos activos, ¿sí? Ya sean tangibles o no, con la finalidad de beneficiarse de ella o beneficiar a terceros, pues ya que la información pues debe ser confidencial. Bueno, ahora vamos a hablar de la carta de intención. En esta debemos señalar que en el comercio, cuando se pone en marcha una serie de transacciones y negocios, las partes deben asumir posiciones respecto de ese contrato. El conjunto de pactos que contienen los derechos y las obligaciones de cada parte se enmarcan en el contrato. Previo a ese contrato, debieron existir cruces de informaciones comerciales, financieras y hasta tecnológicas, documentos de carácter preliminar como la factura pro compra, el precontrato, promesa unilateral de ventas o simples como las cartas de intenciones, ¿sí? Que esto es manifestar la intención de celebrar un contrato, no más que eso. Existe entonces la intención de celebrar un contrato, ¿sí? Las cartas de intención pueden o no darse en un proceso de negociación internacional en el derecho anglosajón. Bueno, entonces se considera como generadora de responsabilidad precontractual. Eh, Dicho de otra manera, lo anterior
porque en todo contrato conviene conocer cuáles son las etapas, ¿cierto? Hasta que por voluntad de las partes y previa negociación de sus condiciones entra en vigor obligado a las partes a su cumplimiento. Hay otro punto de las etapas precontractuales que es el memorando de entendimiento. En derecho internacional público, un memorando de entendimiento es un instrumento internacional de carácter menos formal. El memorando de entendimiento típico reviste la forma de un instrumento aislado. No requiere ratificación y es concertado entre estados u organizaciones internacionales. Y en derecho internacional privado se asemeja a una promesa de contrato que contiene los derechos y las obligaciones en las partes, ¿sí? Contienen pues lo esencial del contrato y queda por estipular lo accidental del mismo. Esto genera responsabilidad precontractual y puede o no darse en un proceso de negociación. Y ahora vamos con el intercambio final del consentimiento. Hay una ley que de comercio electrónico, la 527 de 1999, se declara a favor de la autonomía de voluntad y establece el carácter dispositivo de sus normas, que en esta parte, pues que toca con el tema de la oferta, pueden ser modificadas por la voluntad de los contratantes. El resto de la ley es de naturaleza imperativa, sí, como la ley 527 es de carácter general, así que sus disposiciones se aplican a todos los contratos que se formen mediante la conjunción de la oferta y la aceptación. Ahora vamos a algo bien importante también y para aprender que los principios de UNIDROIT son de aplicación también generalizada, como definen el modo de formación de un contrato, que también está señalado en la Ley 518 de 1999, por la que se escoge la Convención de Viena de 1980, como ya sabemos, que fue impulsada por UNCITRAL. Quiero hablarles también de la formación y validez de la fase precontractual y el contrato, que es de la Ley 527 de 1999. En su artículo 14 establece lo siguiente: que formación y validez de los contratos, pues en la formación del contrato, salvo acuerdo expreso entre las partes. La oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos. No se negará validez a fuerza obligatoria a un contrato por la razón que de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos. Bueno, en definitiva vamos a hablar también de la responsabilidad que tiene precontractual lo que he enunciado. En Colombia puede afirmarse que es el artículo 863 del Código de Comercio el que introduce la culpa al establecer pues la norma que la buena fe deberá observarse en la etapa precontractual, eh, pues la cual abarcaría desde desde los tratos preliminares, pasando por la oferta y hasta antes perfeccionarse en el contrato, ¿cierto? Pues o pena de indemnizar los perjuicios que se causen. En cuanto a la responsabilidad derivada de la mala fe en las negociaciones precontractuales, también la doctrina se encuentra dividida, algunos acudiendo a uno de los clásicos criterios estructurados a efectos de diferenciar la responsabilidad contractual con la extracontractual, que es la que estamos hablando. ¿Cuál es el momento de surgimiento de contrato? Pues expresan que mientras no haya nacido el mismo, pues todo daño que se cause debería ser reparado por las vías de la responsabilidad civil extracontractual. Otros, por el contrario, piensan que el deber de actuar de buena fe en este periodo se puede equiparar a obligaciones específicas y por tanto responsabilidad originada es contractual. Bueno, bien, sí. Y para finiquitar este video a manera de ejemplo, si fuese a realizar un contrato internacional, la etapa precontractual de contrato internacional que recomendaría sería pues una carta de intención, ¿cierto? Pues ya que simplemente es manifestarle a la otra parte que desea una negociación, ya sea
compra-venta o de franquicia, ¿cierto? Pues no tiene nada que ver, igual a futuro cualquiera puede usar este método de carta de intención y pues me parece a mí que sería el método más fácil de empezar una negociación, manifestándole la intención. Listo, no es nada y muchas gracias por la atención y ya, chao, chao.